Sí. Bueno, de muchas cosas que se dijeron aquí, me quedo con el hecho concreto, que es que hay un desafuero, y me parece que eso no es un tema menor. Veníamos de hablar de Domenech y de su participación, cuestionando una vez más a Fiscalía. No es nuevo esto, se la cuestiona en delitos sexuales, se la cuestiona en delitos de lesa humanidad. Ya sabemos cuál es la postura de Cabildo Abierto, porque entre otras cosas tiene que justificar la permanencia del senador Guido Manini Ríos en el Parlamento, que de ser, bueno, de otra manera, hoy no sabemos si estaría allí o no, porque no se sometió a la justicia, tal cual como había prometido, después hubo un giro, no se confía en Fiscalía. Me quedo con cosas positivas. Creo que, por ejemplo, Graciela Bianchi, que ha cuestionado el accionar de Fiscalía en algunas oportunidades, en muchas oportunidades, en este caso no estuvo presente en sala porque está de viaje, pero creo que sus participaciones en las redes sociales, los tuits que publicó son muy destacables, así como en otras veces la he criticado. Ha destacado el trabajo de esta fiscal. Y lo ha destacado Beatriz Argimón, que por ejemplo me consta que tenía, o tiene, no lo sé, un vínculo también personal con el senador Gustavo Penades, que ha actuado con absoluto profesionalismo y que ha entendido que primero tiene que estar la institucionalidad y después las relaciones personales. Entonces me parece que, si bien hay algunas participaciones en el debate de hoy que nos sorprenden, como la de Guillermo Domenech, hay otras que hay que destacar. Entonces, creo que la participación de Bianchi, la actitud de Beatriz Argimón en todo este proceso ha sido intachable. Coincido con Fernando, me parece que el Partido Nacional se perdió la oportunidad de dar una señal fuerte, por lo menos en estos últimos días. Ya venía medio retrasado, pero pudo haberlo hecho el lunes y no esperar que fuera el senador el que renunciara. Porque al final Núñez se va, se lo pide la banca, se la pide el Partido Comunista, el Tribunal de Ética en el Frente Amplio suspende actuaciones, Sendic renuncia, se suspenden actuaciones, Penades renuncia y al final quedan diluidos ahí los asuntos de la ética. Y por el otro lado, sobre el tema de las filtraciones y lo que conocimos en estas últimas horas de este documento, hay cosas detalles que me parece que son directamente apuntan al tema del morbo, todos lo consumimos, todos sabemos lo que es eso. Los detalles de cómo se daban estas situaciones, de qué les decía, qué no les decía, son lo más leído. O sea que tampoco somos una sociedad bastante hipócrita, ¿no? Decimos, es conveniente o no es conveniente, pero al final vamos y es lo que más se lee. En definitiva, eso es lo que somos, nos guste o no nos guste. Después podemos hablar de la ética periodística. Claro, yo lo preguntaba por el lado más Desde la ética periodística, ¿no? a mí me parece que hay cosas, más allá de la frase o lo que le decía Penades igual a los no es chiquilines, lo importante hoy, ¿no? Me parece que hay cosas que trascendieron de este documento que yo celebro que trasciendan y espero que se investiguen a fondo, porque no me parece un tema banal y un tema que tenga que quedar en cuatro paredes que una fiscal diga en un documento que le llega a los legisladores que tuvo problemas para investigar, que hay gente que tiene miedo para denunciar, que hay un asesinato de un joven de 17 años que es asesinado 2 días antes de cuando iba a declarar, que hay amigos de este joven que dicen que este joven tenía información sobre el caso. Eso no me parece temas banales. Una acotación, sí. El joven que fue asesinado fue abusado por Penades. Bueno, es lo que iba a denunciar. Está en el expediente. Yo no puedo... Está en el pedido de desafuero. Está, pero digo, fue abusado... ¿Cómo podemos asegurar eso? Bueno, está en el pedido de desafuero. Supongo a que eso me refiero. La justicia sabrá. A eso me refiero. Bueno, si la fiscal pone esto en una investigación, a mí me importa muy poco la frase o el refrán que usaba Penades. Y creo que conceptualmente también es grave que un legislador buscara para llevar adelante este abuso a chiquilines de contextos vulnerables. No es un dato menor. Porque hay situaciones en las que podemos discutir, bueno, si tiene 17, si no tiene, podemos discutir todo lo que quieras. Pero acá estamos hablando de chiquilines de contextos donde se le pagaba con comida. ¿De qué estamos hablando? Digo, desde el punto de vista ético, moral, y de ese abuso de poder, es deplorable lo que estamos viendo, lo que está allí en ese documento. Entonces, conceptualmente, yo creo que hay cosas que sí, que es importante que trasciendan, que es importante que se conozcan y que la justicia dirá si lo que está allí en ese expediente es o no es. Pero que una fiscal esté denunciando que a raíz de la opinión pública de personas que tienen poder o del silencio de personas que tienen poder, hay al menos 4 denunciantes que se echaron atrás, creo que habla del sistema que hoy tenemos, de la sociedad que tenemos hoy y de las garantías que le estamos dando a las víctimas de este tipo de delito que tal vez
bueno, estén por allí y no se hayan animado a denunciar. Y no, me parece que son cosas bien importantes. A mí me parece que este asunto del asesinato de este joven se tiene que investigar a fondo. Ella aparece allí en el documento que en principio está vinculado a las drogas, pero que iba a declarar horas después. Se tiene que investigar a fondo. ¿Quiénes son los policías que pusieron trabas? ¿A qué trabas nos referimos? Bueno, también estaría... porque, ¿qué pasa? Lo que deja entrever, ¿no? Eso, La puerta que abre la fiscal en este documento, bueno, ojalá no se equivoque, ¿no? Por eso, y haya tenido el criterio yo no estoy diciendo justo que la fiscal, para la decisión de abrir esta puerta. No estoy diciendo que lo que dice la fiscal sea verdad o no, como no estoy diciendo que todo lo que está aquí en este expediente sea verdad. Pero que una fiscal abra esa puerta, lo que indica es que todos tenemos que entrar por ahí y ver. Después veremos si ella se equivoca, si prejuzga, qué elementos tiene para sostener lo que sostiene. Pero me parece que son elementos muy pesados, mucho más que lo que le decía Penades a los menores o lo que hacía en el ámbito privado, que eso, bueno, después lo dirá la justicia respecto a las características del abuso, a eso me refiero, ¿no? Conceptualmente hay cosas muy pesadas que son mucho más relevantes que la anécdota puntual y la frase puntual. Bien. Sí, mencioné que en el primer bloque, que era lo que más me había resultado impactante de ese documento precisamente, era esa frase de la fiscal. Si la fiscal se equivoca o no se equivoca, si la fiscal no tiene las pruebas, no lo creo porque, de hecho, insisto, hay la conformación de un caso para seguir avanzando, que termina hoy justamente en esta primera etapa con el desafuero. Bueno, si alguien entiende que no es así y que, por ejemplo, no impidió, no obstruyó a la fiscal, debería salir a decirlo. Por ejemplo, insisto, desde el Ministerio del Interior, digo esto porque ella lo menciona específicamente, claro. No es una cuestión abstracta que ella dice, encontré algunas dificultades para trabajar. No, menciona un tema puntual. Bueno, todas las fiscales están diciendo eso. Bueno, no es la primera, habla, ¿no? en cuanto a temas puntuales, habla de amenazas. Habla de amenazas. De amenazas a denunciantes. Es un tema, yo creo que muy pesado, ¿no? Y por otra parte, me parece que lo que planteó Fernando al final del bloque anterior, hay un punto interesante para analizar allí. Yo creo que el legislador ha sido claro en cuanto a la ley, y la ley determina una edad y esa herramienta es la que utiliza un juez para saber si se cometió o no un delito. Es cierto también la otra parte, de contemplar por qué se da esa situación de esos menores en determinados lugares de Montevideo, el accionar de los organismos competentes, lo que hemos escuchado hace pocas horas de la representante de Naciones Unidas con respecto al tema del abuso sexual en nuestro país, no son elementos dispersos, creo que tienen que ver con una realidad. Tampoco me animaría a decir que hay que revertir la carga de la prueba y que el que termina siendo el delincuente o el que termina provocando, por decirlo de alguna manera, es el menor. No, estamos de acuerdo. A ver, Fernando. Sí, yo quiero mencionar algo que seguramente me va a costar una catarata de insultos como es normal. Yo veo un niño de 12, 13, 14 años y no puedo creer, o 15, o 16, y no puedo creer que alguien pueda sentir algún tipo de atracción y que pueda ejercer violencia o abuso contra uno de ellos. Pero a mí me parece que no es... El problema no es Penades solamente. Obviamente los traumas que ocasiona su conducta abusiva no son atribuibles solo a él, sino a la sociedad que él representa y que él debería proteger como legislador. Por eso es bastante más grave. Me parece que estamos hablando acá de política, de cómo actuaron, cómo no actuaron. Me parece que el problema es mucho mayor. Alfredo hablaba de los menores. Y sí, los menores son menores. Y ahí me parece que hay una enorme cantidad de responsabilidades. Una enorme cantidad de responsabilidades que se distribuyen entre todos, inclusive los periodistas y la comunicación, que hoy estamos tratando este tema a los gritos porque es Penades. Me parece que hay una responsabilidad de los padres, me parece que hay una responsabilidad de los políticos, me parece que hay una responsabilidad de la policía, me parece que hay una responsabilidad de los adultos que abusan, me parece que hay una responsabilidad de la educación,
Me parece que hay una responsabilidad de la contención del Estado para esos menores. Me parece que hay múltiples responsabilidades. Entonces, cargar hoy, y hay una cantidad de adultos que abusan, entonces cargar hoy está bien, políticamente está bien. ¿Tiene responsabilidades mayores? Sí, es un escándalo, absolutamente es un escándalo. Pero esto va a seguir pasando, aunque Penades pase 30 años en la cárcel. Va a seguir pasando. El problema es mucho más grande, no es Penades el problema. El problema es uno más, Penades es uno más del drama que se vive. Porque esos menores, algunos habrán sido engañados. La mayoría cambiaron sexo por alguna retribución. Uno declaró que la madre se había quedado sin trabajo y que los 4.000 pesos le venían bárbaro. Obviamente que hay un problema que es mucho más grande, que es el de la minoridad, y que acá deberían todas estas partes, incluidos también los comunicadores, dejar de mirar para el costado y encarar este tema con mucho más seriedad. Hay múltiples responsabilidades. Hay jóvenes que se están prostituyendo. ¿Por qué? ¿Por qué llegan a eso? ¿Por qué llegan a eso? Obviamente hay adultos que son psicópatas y que tienen una atracción por ese tipo de niños, por distintas cosas, por abuso de poder, por impulsividad, por pobreza emocional, por las cosas que describía hoy como rasgos característicos de un psicópata. Eso hay y va a haber. Eso hay y va a haber. ¿Cómo protegemos o cómo resolvemos el problema de los chicos, adolescentes, niños? Niñas. Y niñas, sí, niños en general, niños y niñas en el Uruguay. Me parece que eso es donde habría que poner el énfasis. Penades va a ir preso y está bien. Pero que no se vaya termina preso. el problema con Penades, está clarísimo. No se termina el Ahora, problema con cuando nos Penades. dicen eso mismo que nos está diciendo Fernando, desde Naciones Unidas nos enojamos. Porque prácticamente lo que estás diciendo tú, que yo coincido plenamente con esto último que acabas de decir, salvo con algunas discrepancias respecto a este concepto de prostitución, me parece que estamos hablando aquí de abuso, que es un concepto distinto. Bueno, concretamente es lo que dice la relatora. Dice, la explotación y el abuso sexual de menores son comunes en el país, están normalizados, porque mirar para el costado también es una manera de normalizar. Sí, está bien. Y allí, bueno, las autoridades del INAU, que a mí me llama la atención porque tengo el mejor concepto de Pablo Abdala, dicen, no es así, no hay elementos concretos. Estamos viendo que hay elementos concretos. No, lo que estamos viendo es que las cosas pasan, pero ¿qué consecuencias tienen? Interviene justicia, intervienen las instituciones. En algunos casos. Bueno, en los que se otros, detectan, en los que muchos denuncian. otros no intervienen. Y muchos de esos casos suceden aún de personas que están bajo la tutela directa del INAU. ¿Cuántos casos conocemos de chiquilinas o chiquilines que viven en hogares del INAU que son víctimas de abuso? Todo. Sí, pero yo por tratar de no hundirnos en la situación. Y No estamos, yo creo que el asunto no, porque es al final es como asumirla. desesperanzador. No, pero si no asumimos, hace no un podemos tiempo resolver. no era tema. Ahí sí estaba todo naturalizado. Ah, bueno, está bien, Hoy, estamos yo mejor creo que que no. antes. Se Está detectan, bien. saltan, ¿no? Yo creo que hace tiempo que es tema, hemos venido hablando, yo hace 4 años que estoy acá en este programa y recuerdo desde hace muchos años que venimos hablando de estos temas. Claro, no es resorte nuestro solucionarlo, sí ponerlo sobre la mesa, plantearlo, ponerlo en la agenda, pero creo que es un tema que en más de una oportunidad he escuchado de parte de mis compañeros hablar de que esto es como una bofetada en la cara a esta sociedad que muchas veces le está pasando esto por delante de los ojos y no lo percibe o no le da el tratamiento que debe darle. Pero hay diferencias, porque por ejemplo, cuando hablamos de casos de niños más pequeños, creo que hay una reacción de la sociedad que es más contundente. Ahora, ya cuando hablas de 12 o de 13 y hablas de determinadas personas, aparece el pero. Ah, pero tal cosa, pero tal otra. No es la condena contundente. Yo creo que ahí estamos teniendo un problema. No asumimos que hay un problema allí. Yo creo que hay una condena contundente en la medida, primero, que es ilegal. Entonces hay una condena contundente del punto de vista... Sí, pero vos mismo estás marcando el que punto ahora hay determinada justicia para determinadas personas y hay otras que están cometiendo el mismo delito en este preciso momento y están... Pero no están denunciados. Lo que pasa es que no están denunciados. Y bueno, ¿y por qué no están denunciados? Y bueno, no sé por qué se denuncia a 8, 9, 10, pueden aparecer más seguramente después de esto, van a aparecer un montón que denuncian pero a hay Penades. un montón de otras circunstancias que no se denuncian. Y muchos de esos mismos menores no se acostaron solo con Penades. Claro. Se acostaron con
cada adulto que los levanta y les paga. Bueno, por eso yo preguntaba si la investigación tendría que perseguir Yo creo que cuando- a todas las personas Y que bueno, abusaron de Cuando se habla de la- crimen organizado se apunta a eso, ¿no? Claro. Claro, van a investigar, por ejemplo, si este muchacho Sebastián, que no me acuerdo el apellido, que le organizaba los encuentros a Penades, el profesor. le organizaba a Sí, otros Mauvecin. también. De repente le organizaba a otros y ahí empiezan a saltar otros nombres. Yo quería decir, porque esto también tiene miradas distintas, ¿no? Hay una organización que está vinculada a las Naciones Unidas, que aboga por la despenalización de todo tipo de consumo de drogas y actividad sexual, incluido el sexo con menores. Sí, es la contradicción total con la posición de la ONU. ¿Será cierto eso o será una tengo fake? Lo he Yo es un escuchado artículo también. que Yo ya lo vi había por- leído y lo dejé Yo pasar lo vi porque por 2 pensé o que 3 era lados. fake. De todas Sí, maneras, sí, no es la sí, ONU. yo creo. Es una organización vinculada a la ONU. Sí, bueno, pero yo No es creo la que- ONU la que está planteando No, eso. institucionalmente No no. tengo certeza, pero sí hay organizaciones que están por la despenalización de las drogas, por la despenalización de esto, por la despenalización, que quieren Sí, pero estamos quizás... comparando el consumo de No, drogas no estoy comparando. No, Digo que con la libertad irrestricta y vale todo, porque dicen, siempre que sea consensuado. Vos podés tener Pero no es relaciones lo que con está un diciendo gurí de Naciones 14 Unidas. años. y Acaba de esto- venir la relatora y el informe es muy contundente. Bueno, pero no es la ONU, es Bueno. una organización vinculada a la ONU Habrá que que ver presentó un cuánto informe. dura esa vinculación. Alfredo, Lo que quiero Estás decir muy es que hay callado. gente que promueve... Sí, hay gente. De Sí, cerebrado, bueno, pero una cosa es la promueve libertad y cosas otra cosa distintas. cuando tiene que ver contigo y otra cosa cuando tu libertad joroba a otro. Ahí ya Pero además cambia también todo. estamos Joroba a hablando de otro libertad. en la medida que no sea consensuado. Si Pero no, no lo estás hablando joroba. de menores, ¿de qué libertad Alfredo, estás muy hablas? callado. Sí, porque el tema para mí viene de largo, no es de ahora. Penades es un ejemplo, pero la Operación Océano es otro y mucha gente dice, no, pero en realidad Claro, no eran pero- tan chicas, no eran tan pequeñas y no sé qué, y bien que ganaban plata. Es decir, mientras naturalicemos el hecho de la venta del cuerpo... La Operación Océano García es bien distinto a esto, bien Bueno, diferente. Bien Bien para vos, diferente. para mí no. No mezcle Para mí no. Para mí gordura tiene con muchas hinchazón. similitudes. Mientras como sociedad veamos que la venta del cuerpo del hombre o de la mujer es una cuestión que está todo bien, todo bárbaro, cuando en realidad es una situación muy indigna como persona. Yo no creo yo no creo en el trabajo sexual, lo he dicho muchas veces y lo insisto, yo creo que la prostitución es una forma de explotación de la gente, niños o mayores, y mientras naturalicemos eso, está entre 17 y 19 que ya lo importa y no sé habías qué. planteado. Entonces me parece que desde ese punto de vista sigue avanzando mucho la hipocresía. Me parece que hay una doble moral en eso también, porque Sí, los sí, mismos hay que mucha doble los moral. mismos que promueven Sin duda. Que la mujer sea autónoma en el manejo de su cuerpo para abortar están en contra, como García, Sí, claro. de que las mujeres no puedan ser dueñas de su cuerpo para hacer lo que se les ocurra. Sí, porque seguramente todo el Bueno, mundo ahí lo ya hace nos estamos voluntariamente. metiendo La en otro prostitución es una asunto. opción de vida voluntaria y, señores, libre. Déjense de bromar. está para mucho más, por Me supuesto. caliento solo. Es un poquito de me doble caliento moral. Hay solo. bifurcaciones del Doble tema, moral. pero Me de caliento verdad solo. tenemos al invitado esperando para el siguiente tema. Además, esto, bueno, recién empieza, ¿no? Ahora que trabaje la justicia, evidentemente. Lo que sí, la carga y las repercusiones políticas las vamos a estar sintiendo por bastante tiempo más. Otro tema que se estuvo debatiendo, por lo menos bastante, en redes sociales, tenía que ver con el plan de alimentación de Linda. Se andaba circulando una foto de una bolsita con con un guiso, creo que había que precalentarlo y un pedacito de pan y si eso era suficiente, si no. Bueno, finalmente uno queda con la sensación de a ver qué le están dando a los chiquilines efectivamente, cómo está pensado este plan de alimentación, y para descartar dudas, bueno, invitamos justamente al director de Linda. Pero antes repasemos la crónica